iniciamos, hermano. Pues es un placer para mí compartir con mi querido amigo, hermano, compañero de vida este momento y junto a todas las personas que nos acompañan para poder hablar de un suceso cósmico mitológico, la titanomaquia, la nueva titanomaquia, que es el encuentro de Júpiter y Saturno en el cielo que se está produciendo una vez más en este momento para todas las personas y todos los seres que habitamos este plano. Mi querido Juan Carlos, bienvenido, hermano. Háblanos de esos grandes titanes, de la gran explosión titánica Júpiter-Saturno. Que, que me parece bien curioso constatar que, claro, estos son términos mitológicos, son términos que vienen heredados de la mitología griega y romana, la titanomaquia, en donde se enfrenta Cronos con Zeus, con Júpiter, se enfrentan los dos y es una guerra que dura más de 10 años y que cada uno de los titanes y de los dioses tomaron partido para esa guerra. Y claro, tú decías mitológico, pero es bien curioso que ahora aprendemos las noticias y la titanomaquia está al alcance de todas las manos. Ahí, ahí vemos estos titanes em, para un lado, para el otro. Es un momento muy convulso, querido Martín. Esta cuadratura de Júpiter con Saturno, que es la cuadratura de los cronocratores, la hemos vivido durante prácticamente todo el 2024, pero en signos mutables. Y además de que en signos mutables, o Saturno o Júpiter estaban retrógrados. O sea, vivimos dos cuadraturas partiles de esa misma situación. Lo que pasa es que en este momento, desde el 9 de junio, que Júpiter entró en Cáncer, se está viviendo esta cuadratura, estos cronocratores se están viviendo en vivo y en directo en signos cardinales de una manera radical, contundente. Yo creo que pues estamos en medio de una serie de conflictos en casi que todos los países. Yo miro por un lado y por el otro y nosotros que somos tan cancerianos, por ejemplo, acá en Colombia, pues lo estamos teniendo supremamente activo eh, en esa guerra de poderes, ¿sí? En donde cada uno coge partido y coger partido hace polarización y empieza el conflicto de una manera agresivísima, ¿sí? Eh, no sé, Martín, yo creo que ya pasó del ámbito mitológico al ámbito real, ¿no? El tema es que la mitología, como el nombre lo dice, mito, es el sistema de creencias que hemos mitificado. Cada persona tiene una mitología propia. La mitología que nos legaron los antiguos sabios era una forma de entender la psique humana como un gran colectivo, como si no fuésemos Juan Carlos, Pedro, Juan, María, Luisa, Martín, sino como eh, grandes arquetipos de la conciencia colectiva. Y esos mitos nos dan un sentido de pertenencia, de realidad, pero ellos observaron, por observación profunda de la naturaleza del ser humano y de los otros seres vivos, que esos mitos tienden a repetirse. Son como una matriz, un trasfondo que hay en la conciencia colectiva. Entonces, cuando nosotros vemos el mito, Saturno tratando de evitar los cambios y a toda costa sostener lo antiguo, y Júpiter, el heredero al trono, el nuevo rey, el príncipe que viene con una visión ampliada, pues tú lo puedes trasladar a todos los temas colectivos, personales, familiares. Quiero compartir en este momento una vivencia que tuve durante mi proceso. Como en el segundo día o tercer día del accidente tuve un sueño que para mí fue muy valioso. Lo puedo compartir, no tengo ningún rollo con eso. Además, no es nada del otro mundo. Donde veía a alguien o algo me decía que lo que me había ocurrido no era malo y que lo que ocurría a nivel de un sistema
social o una comunidad, una familia o un individuo, tenía que emerger eh, una vivencia y veía, ¿sí? Veía como una especie de onda oscura, que eso no era malo, porque era la forma en que eso salía a la luz, lo que venía y salía a la luz, y que era necesario, y ahí aparecía una esfera blanca que hacía esto, para que se produjera la solución o la resolución, que era necesario en un momento dado que aparecieran esas fuerzas, esas corrientes que están reprimidas, ocultas, de mucho tiempo atrás y que están apalancadas en el miedo, porque de lo contrario, ¿cómo introducimos el cambio? ¿Cómo es un estímulo? Como si tienes hambre vas a comer. Si tienes frío, te pones un abrigo. Si tienes calor, buscas tener más, eh, más fresco el ambiente. Entonces, esa polaridad que nosotros a veces la vemos muy rígida, como el mundo es blanco y negro, los creyentes y los ateos, los de políticamente correctos y los políticamente incorrectos, ese mundo tan polar es un mundo dual de división, pero en esa dinámica donde los dos se encuentran, se genera una solución. Entonces, esa mitología que cada ser humano tiene, que los antiguos ya no la describieron en las diferentes enseñanzas teológicas y de vida, en las diferentes culturas es el mismo sustrato. Y Jung ya nos decía eso, no importa dónde nazcan ni la diferencia de si naciste en la Edad Media o en el tiempo actual, es igual, es una matriz. Cuando entendemos el mito, es más fácil resolver el problema. Cuando nos metemos a analizar y a defender las ideas, se nos enredó, se nos enredaron los cables y los anzuelos. Cuando entendemos el mito, nos está diciendo de manera sintética, trascendiendo qué es lo que está pasando y para dónde va y en qué termina. Y es inevitable que estas tensiones tienen que dar una salida nueva, creativa, porque lo que viene de atrás es lo que nos trajo hasta acá. Y si nos trajo hasta acá y necesita un cambio, no es anular a los seres humanos o las personas, es entender que si el carro está viejo y no anda, hay que comprar uno nuevo, o mínimo hay que mandarlo a arreglar. Entonces entiendo esta mitología como una manera de ver lo que esté cada uno viviendo en su propia vida y lo que vivimos a nivel colectivo, con una forma de entender que lo que traemos de atrás, en lugar de echarle la culpa a los demás, que esto es culpa de fulano, esto es antiguo. El fulano de última hora también le echó gasolina al incendio, sí, pero no es solamente ahí. Por eso Saturno habla de cronos, del tiempo, de mucho tiempo y se volvió crónico. O sea, no habla de los 2, 3 años, le echaron gasolina al incendio en los 2 últimos 3 años, pero esto es algo crónico. Y Júpiter lo que nos viene es a mostrar una necesidad de encontrar una salida, pero tampoco es anular a Saturno. Lo que es bueno de Saturno hay que sostenerlo y mejorarlo. Lo que es arcaico, sectario, hay que eliminarlo. Y tampoco las salidas como que ya todo está bien y todos somos felices, el exceso jupiteriano de como de expansivo, de facilismo, también hay que mirarlo con polo a tierra para ser realmente prácticos y tener un sentido de solución realista y no una salida en falso, buscando soluciones mm, muy inestables o muy ilusorias. Sí, estaba escuchándote primero con este sueño de los remolinos de la parte oscura trascendiendo a manera de remolino que tiene que ver con lo centrífugo y con el movimiento. ¿Sí? El movimiento para mí siempre me llama a los procesos, cuando estamos en proceso, cuando estamos en, en modificar, en hacer, ¿sí? Es un gran error pensar en la vida en momentos estáticos, fijos, en que si hacemos esto ya voy a ser feliz de por vida. Si me caso ya encuentro la felicidad, si encuentro ese trabajo ya todo, si me gano la lotería ya, la vida se solucionó, cuando en realidad somos es proceso continuo, que a veces salen cosas oscuras, difíciles, complejas, pero que una vez se depuran, vuelve otra vez a ver, a existir la luz, a ese amanecer, para de nuevo oscurecerse. ¿Sí? Yo creo que la titanomaquia es algo que nos recuerdan las conjunciones, cuadraturas, oposiciones
y Ah, cuadratura de retorno de Júpiter con Saturno, que en un ciclo completo se da en 20 años. O sea, cada 5 años tenemos una evaluación de hacia dónde es que partió la semilla de los cronocratores con unos nuevos paradigmas de percepción humana y viene el proceso a gestarse. Cuando hay una cuadratura salen esos remolinos oscuros que mencionabas del sueño, que permiten contrastar la sombra de lo que traemos, lo nuevo que está por nacer, hacer un contraste sin negar el uno ni el otro y seguir el proceso de revolución. Sí, como lo que mostrabas en el sueño de los remolinos, revolución. ¿Sí? Yo creo, Martín, que en este momento estamos viviendo la primera cuadratura contundente de un proceso que inició en el 2020 con una conjunción de Júpiter con Saturno, que empieza un ciclo de 200 años en aire, entonces es un cambio de paradigma radical y contundente. Y por supuesto, en esa radicalidad, que haya una cuadratura en signos cardinales es como una evaluación. Además, esta cuadratura se da en oposición casi que al punto donde se dio la primera conjunción, porque fue cuando Júpiter estaba transitando por Capricornio, que llegó a Acuario. Ahora Júpiter está en Cáncer, en cuadratura con Saturno, y de alguna manera está mostrando que aquellas cosas que iniciamos en el 2020 a nivel individual, que la vida nos forzó y nos dio una patada para que arrancáramos. Si no hacíamos nada virtual, empezamos a hacer cosas virtuales. Si no hacíamos pagos por internet, nos tocó. En el 2020 nos tocó hacer muchas cosas que no consideramos que íbamos a hacer y se gestaron nuevas semillas de interacción social, virtuales, de interacción social global. Bueno, se activaron una serie de cosas que en este momento se ponen a prueba a nivel individual, a nivel colectivo, se están poniendo a prueba todas las resoluciones que se tomaron con respecto a la pandemia. Eso se está poniendo a prueba en ese instante, pero a nivel individual, más allá de irnos al punto político o social, es como aquellas cosas que yo en el 2020 que me divorcié, que terminé un trabajo, que cambié la forma de trabajar, bueno, en fin, muchas cosas en este momento es como si se pusieran ya en evidencia frutos de eso, Saturno, Cronos, que se volvió de pronto algo crónico, como decías, se volvió evidente, y con Júpiter también una evaluación de qué tanto esto se volvió una dirección de vida o qué tanto he estado evitando que se vuelva una dirección de vida o qué tanto lo único que he hecho es estar siguiendo, sosteniendo lo insostenible desde aquella época y se pone en evidencia como a manera de, no sé, un bulto grande así, ¡pum! Como lo que estamos viendo en todas las noticias, en las situaciones caóticas, sociales, políticas, que está poniendo en evidencia hacia dónde es que vamos a recoger este fruto, hacia dónde nos vamos a direccionar de aquí en adelante, ¿no? Juanca, cuando hablamos de esos titanes, nosotros en nuestra vida tenemos dos titanes. El titán del pasado, todo lo que hemos venido haciendo. Cuando miramos un movimiento de Saturno, tenemos que tener, y la astrología nos ayuda en eso, tener en cuenta que lo que está pasando ahorita no es producto de los 2, 3 minutos anteriores, ni de la hora, ni de un año. De hecho, en la astrología y en la astrología clásica remarca, dice, mire, los últimos 7, 14, 21, 29 años, 30 años. Entonces nos está diciendo es, todo lo que has cocinado durante todos estos tiempos lo tienes aquí al frente, tienes el resultado. Ese es un titán en nuestra vida. Yo estoy aquí por todo mi pasado. Todo lo bueno, todo lo incómodo, todo lo que tenga es mi pasado. Y ese pasado tiene cosas valiosas, pero también está desgastado. Y eso es un gran titán. Y nos dice, hay una seguridad, pero si yo tengo el temor a perder esa seguridad, se me dispara el titán del miedo, que es una variante de Saturno, o del el titán que me dice, no es posible ningún cambio. Imposible el cambio, imposible perder. Entonces me puedo volver, saco otro titán que es la defensa férrea y me puedo volver rígido sin darme cuenta y muy defensivo porque tengo miedo y es normal tener miedo y está bien sentir miedo. El miedo salva vidas, el miedo no es un enemigo. Pero tenemos otro titán que está al frente de Júpiter señalándolos el futuro. ¿No? Dice, ¿para dónde vas? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres más de lo mismo o tienes una visión ampliada de futuro? Entonces choca nuestro pasado con nuestro futuro y es decir que nos vemos en una sacudida del destino.
en este momento, las personas, las comunidades, las sociedades, los países, estamos en esa sacudida. Saturno también nos está diciendo, oye, tenemos un problema de tiempo atrás que no hemos querido resolver, se ha estado acumulando y se nos está saliendo de las manos. Si lo hacemos desde la férrea defensa defensiva y nos volvemos rígidos, pues esto es una tensión cósmica en nuestra vida. Cuando hablamos de tensión cósmica es que uno dice, uy, se me bloqueó la vida. Pero la cuadratura es un ángulo de 90 grados que dice, veníamos así, pero hay un cambio de dirección. Y hacer ese doblez es como coger un hierro y darle golpes, un hierro caliente y hay que doblarlo, como hacen los herreros. Entonces nos está indicando es cada uno en su vida, mirando carta o no mirando carta, sabiendo o no sabiendo astrología, cada uno de nosotros se está dando cuenta de la necesidad de hacer ajustes entre eso que traemos del pasado, que a veces no lo podemos votar de una vez. A veces traemos unas responsabilidades que quisiéramos votarla, pero no podemos, pero tampoco nos podemos quedar esclavos y prisioneros del pasado, sino que tenemos que tener una visión adelante. Entonces, esto genera necesariamente la cuadratura tiene que ver con aplicar la voluntad, hacer algo para empezar a dar ese cambio, esa dirección. Puede ser separarnos de personas, de situaciones o reconocer situaciones que se nos volvieron crónicas, complicadas de manejar y que necesitamos una visión de futuro para poder llegar a un lugar diferente. No estamos allá, estamos acá. Tampoco podemos ser como tan olímpicos de decir, no, ya todo cambió, no pasa nada, porque la realidad de Saturno te dice, te está limitando la responsabilidad de los hechos que has vivido, has dejado de vivir, la tienes presente en tu vida. Ese es el otro titán. Y el titán del futuro te dice, libérate, expándete, sin restricción. Entonces, estamos entre esos titanes. Nosotros aquí estamos, somos el campo de procesamiento de esa información. Y nos podemos, si nos vamos demasiado a Júpiter y desconocemos a Saturno, podemos volvernos ilusos y pretender que ese optimismo exagerado nos puede chocar con una cruda realidad. Y si nos paramos en la cruda, cruda realidad, pues no tenemos futuro. Entonces, mira, ese balance, esa puesta a prueba que está diciendo nos pide valorar y decir de qué nos tenemos que retirar o qué cambios y ajustes necesitamos hacer de manera personal. Yo no voy a dedicarme a seguir montando bicicleta, aunque voy a montar bicicleta, pero no como lo hacía antes. Claro, y voy a tener más prudencia y voy a mirar otras formas de, pero igual a nivel social o colectivo, los retos que están apareciendo, dicen, ahí hay unos retos. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A punta de Saturno, miedo, represión y volverse un muro infranqueable? ¿O creyendo que no pasa nada y suelte, sino cómo hacemos esa transición? ¿Cómo creamos ese puente? Porque realmente nos está pidiendo crear un puente o poner muros vehementes de negación. No, qué pena, Martín, pero yo sí no te voy a dejar montar otra vez en una bicicleta. No, señor. Escondidas, a escondidas. Sí, es como entre el orden que hemos logrado establecer en el tiempo y la necesidad de revelarnos, en el sentido bien intencionado, no es coger y romper vidrios y es revelar de adentro una nueva verdad. Nos trae la historia, Saturno, el tiempo, la memoria, la historia, nos trae a este punto. Pero Júpiter nos dice, bueno, ¿y qué se revela para adelante? ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir estancado o simplemente limitado por las circunstancias? ¿O se va a producir dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros, en ese universo que somos una batalla cósmica entre ¿qué hago? La propuesta Júpiter-Saturno es muy interesante. Cada uno en su vida la puede mirar. ¿Cómo podemos darle permiso a esa visión, a esa expansión, a ese optimismo, teniendo en cuenta los límites que tenemos, lo que traemos de atrás, que es una estructura, una responsabilidad, pero no es para quedar preso ni para fugarnos en el futuro? No sé si eso tenga sentido para las personas que nos escuchan. Para mí lo tiene todo, querido Martín, y quiero mencionar precisamente con estos tiempos tan complejos de todo lo que está sucediendo alrededor, que cada vez que hablamos de un tema político, cada vez que nos hierve la sangre por algo que estamos escuchando en una noticia o que nos cuentan a nivel social,
Es una excelente oportunidad de pensar qué me está gatillando esto en mí, dentro, Sí, ¿sí? ¿Qué representa este personaje que yo quisiera desaparecer de la faz de la tierra? ¿Qué representa en mí esta persona que de pronto firma un decreto arbitrario y complejo afuera? ¿Qué autócrata está expresando en mi interior? Que yo estoy generando algunos decretos pasando por encima de mi biología, de mi vida, de mi gente, de mi entorno, en pro de una visión interna, en donde estoy terminando con mi propio ser, en pro solamente de estarme viendo con ojos que ni siquiera son los míos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es decir, en este momento con una cuadratura Júpiter-Saturno, lo fácil podría ser, hablemos de política y echémosle el agua sucia a este o aquello, o encontremos en algunos seres humanos, en algún grupo poblacional, rebajémosle, quitémosle la humanidad y sintamos que tenemos el chivo expiatorio perfecto para desbocar todo nuestra ira, nuestra furia del pasado y nuestro dolor frente a ese grupo poblacional, por ejemplo, ¿sí? O más bien, ¿qué tal si más bien entramos al mundo de la reflexión psicológica interna, en donde aquellas cosas que me duelen tanto del entorno que estoy habitando, social, cultural y político, qué tal si empezamos a verlo de manera simbólica, para ver que simbólicamente esos personajes, qué están representando en mi vida, claro. para que yo me enferme de esta forma con esto? ¿Qué tan autócrata estoy siendo yo con la nueva visión de vida y las causas que sigo? ¿O qué tan negativo estoy siendo con mi propia vida, negándome la posibilidad de abrirme hacia nuevas formas de hacer las cosas? ¿Sí? Yo creo, Juanca, que estás dando en un punto muy clave. Cuando vemos uno de los dos extremos, vemos a la otra parte antagónica. Si me paro en el miedo de Saturno, niego el cambio, pero si una parte mía o la vida que estoy viviendo se muestra de una manera tan vehemente, tan autocrática, es porque he estado reprimiendo algo. Y una de las características de Saturno es negar en la sombra, negar el cambio, porque considera que todo lo pasado fue mejor. Pero si nos vamos para el lado de el cambio tiene que ser como sea por encima de lo que sea, arrastrando a los demás seres humanos sin tenerlos en cuenta, pues estamos negando que hay una base, que hay unas circunstancias que tenemos que tener en cuenta para hacer la transición. Entonces, la idea precisamente no es ver ese mundo blanco y negro, sino una de las claves o un truco, por decirlo de alguna manera, es que esos cambios sí hay que hacerlos, pero de una manera que sean constructivas, no destructivas. No, fue lo que le pasó a Saturno. Dijo, ah, me van a derrotar. El mito, uno de los hijos del rey de los dioses, destronaría a su padre, el dios de los dioses. Saturno destrona a Urano, lo castra, se monta en el tema de que es el único, el rey del Olimpo, y luego cae en cuenta y dice, uno de mis hijos me puede destruir y empieza a comerse a sus hijos, hasta que nace Júpiter y Júpiter decide enfrentarlo, hacer una batalla, despierta a los titanes, a los gigantes, y finalmente esa batalla la gana Júpiter. Si es del miedo al cambio, es del miedo, a ver, Saturno también nos dice lo que viene de atrás, como tener un carro, un coche. Cuando lo compré era último modelo, era lo mejor que había, pero hoy no. Y ya le suena hasta la pintura cuando anda. Entonces, obvio que se requiere hacer unos ajustes, una reforma. Si yo reprimo, puedo exacerbar la otra parte tiránica. Pero si yo me voy para el lado tiránico, anárquico, eh, de alguna manera irreflexo, también por miedo, pues ¿qué estoy haciendo? Apalancando la parte represiva que no quiere el cambio. Entonces, en los dos extremos no está. Y requiere una transición que sea constructiva, no destructiva, que sea integrativa. No puede ser anular alguno de los dos extremos porque eso va a generar, Saturno impidiendo el cambio, pues desata una guerra en todo el cosmos. Y Júpiter como representante del cambio, pues despierta a los titanes y a todo el mundo, los gigantes, los cíclopes. Podemos evitarnos eso.
podemos evitarnos que ocurran ese tipo de experiencias tan catárticas, ¿ves? Sí, Martín. Bueno, queridos oyentes de la astrología psicológica, hay buenas noticias. Y es que las cuadraturas de la titanomaquia no son eternas. Como nunca es eterna una noche, como que siempre amanece. Y que en este momento, aunque estamos embebidos en la última cuadratura de 3 que tenemos desde el 2024 y que en este momento está tan álgida, eh, termina cuando Júpiter empieza a caminar un poco más rápido y empieza a caminar más grados de Cáncer, para ahí sí empezar a mostrar la gracia que viene a traer con la exaltación en Cáncer. Pero en este momento, justo en este momento, pues eso está muy agresivo, ¿sí? Porque es como si la guerra está activa, es decir, la titanomaquia está activa. Y es simplemente prender las noticias para ver todos los frentes en donde están activos los dos titanes. En la titanomaquia, unos titanes cogieron parte de Saturno y dijeron, yo te ayudo, yo te colaboro para que Júpiter no nos destrone. Y otros se fueron del lado de Júpiter y empezaron a hacer bandos. Y lo curioso es que Prometeo, siendo un titán, dice, como es previsor, dice, uy, no, yo no me alío con ustedes, señores titanes, yo me voy para allá. Sí. Esto, ¿a qué voy con todo esto? Aquí, en este momento en nuestra vida estamos en medio de las situaciones como tomando partidos, yéndonos de pronto hacia la izquierda, a la derecha, hacia una zona política o hacia una zona religiosa o hacia una visión de vida, eh, tomando todo el partido posible, pero a lo que voy con esto es que ninguno de los dos bandos tiene la razón. O sea, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con razones acabando con todo y con el mundo que nos rodea? ¿O vamos a empezar a humanizar todo el proceso? Por ejemplo, en una película como esta de dibujos animados de Hércules, lo que muestran en la titanomaquia cuando se agarra Zeus, Cronos y Saturno y todo esto y con Júpiter, es que el que salva la situación es el héroe. ¿Quién es el héroe? El héroe es el ser humano. El héroe es cada uno de nosotros, es el corazón de cada uno de nosotros donde llevamos la chispa de la llama divina que es parte del sol. Y solamente cuando activamos la posibilidad de no estar criticando afuera cosas políticas absurdas en donde no tenemos ni control ni poder, sino en nuestro pequeño mundo interior, cómo tenemos activa la titanomaquia, cómo tenemos activo la parte de el miedo, la reserva, el cuidado o el extremo coraje, valentía, negando totalmente a Saturno o viceversa, ¿sí? Cómo más bien empezamos a trabajar, es decir, la titanomaquia se salva con el héroe, con la figura del héroe, cuando simplemente empezamos a tomar partido en nuestras pequeñas decisiones, no en las grandes. O sea, esto de hablar de política y todo es muy rico en una reunión y echarle el agua sucia al uno y decir el otro, pero en tu propia vida, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Sí? Es decir, ¿cómo estás negando la vida o cómo te estás simplemente abandonando a las posibilidades sin ver la realidad de las cosas y sin ver los límites que tienen las cosas? Este parte de Júpiter con Saturno no hay que verlo tan afuera, está tan activo en cada uno de nosotros que es donde necesita una verdadera resolución. Y si cada uno de nosotros pone su granito de arena a tratar de encontrar unas salidas al conflicto entre Júpiter y Saturno, seguramente entregamos una huella a esos registros akáshicos o a ese inconsciente colectivo o a esa masa crítica en donde empezamos a encontrar soluciones sociales a problemas más cósmicos. Pero si no empezamos desde casa, si no empezamos a desarrollar la solución a ese extremo positivismo donde negamos cualquier situación saturnina o extremo saturnino donde nos protegemos tanto que negamos cualquier valentía y coraje de vida hacia salir al mundo. Y no lo vemos tan siquiera en nuestro hogar o en nuestra psique interna, sino simplemente proyectamos todo en cojo rumbo por Palestina, no, yo cojo rumbo por Israel, no, yo, ¿sí? Y me voy simplemente a criticar hacia afuera
o a darle positividad a uno o a otro bando hacia afuera, sin ver que eso está totalmente activo en cada uno de nosotros, pues ahí entonces el héroe no sale, ese Hércules, como en esa película de Disney, no sale a ayudar en esa guerra de titanes a encontrar soluciones realmente contundentes a situaciones sociales complejas. Cuando miramos las ideas, la mente es maravillosa porque puede interpretar y esa capacidad de interpretar nos vuelve creativos con la mente, pero también nos separa. El Buda decía que la mente era un cuchillo muy afilado, que había que tener cuidado en la forma en que se usaba. Tu mente es un cuchillo muy afilado, ten cuidado, porque la mente separa, divide. Entonces yo veo un fenómeno, un reto y tengo una opinión y me apropio tanto de ella que creo que la opinión del otro me está negando mi existencia. Entonces, ese es el tema con la mente. El sentir nos une. No importa si eres de un bando o del otro. Si tienes alegría, es alegría. Si tienes dolor, si tú has sufrido el dolor en tu cuerpo, puedes entender el dolor del otro. Es que no hay muertos buenos ni malos. Son muertos. Y hay sufrimiento y hay seres humanos más allá de las benditas ideas. Entonces, este es uno de los temas que no se trata de que no tengas una claridad, una postura, pero no es la única postura, no es la única verdad, mi verdad no es la única, es solamente un pétalo dentro de esa magnificencia, de esa loto que sería la visión del mundo, es solamente un pedacito. Incluso cuando miramos en una rosa un pétalo y tratamos de buscar dentro de la misma rosa que un pétalo sea igual a alguien, a los otros, no existe. Entonces, como los dedos de la mano, todos son distintos. ¿Qué tal que todos los dedos fueran iguales? Que fuéramos así todos. Pues eso es un absurdo. Entonces, la mente nos da la posibilidad de ver el mundo de una manera muy única, muy especial. Pero la ilusión, como dicen los orientales, el maya que se produce con la interpretación de la mente es creer que eso que yo veo es la verdad y simplemente es una interpretación transitoria. No es sino mirar la ciencia. Hace unos cuantos siglos atrás se decía que la Tierra era el centro del universo, que la Tierra era plana, que si ponías un telescopio eso ya era del diablo. ¿Dónde quedaron esas creencias? Nosotros mismos en nuestra propia historia no es sino mirar las creencias de cuando teníamos 15 años, incluso el año anterior, cuando te involucras con una persona y dices, esa persona es el ser más maravilloso y uno un tiempo después dice, no lo quiero ver ni en pintura. Entonces, ¿dónde quedaron la creencia y la interpretación? El sentir es distinto. El sentir te humaniza. El sentir no interpreta con la mente, siente. Y necesitamos abrir más el corazón porque necesitamos todos los puntos de vista que están en una situación como los pétalos de una rosa, son válidos. Pero el problema es cuando un solo pétalo se cree el más importante y el más bello de la rosa, y eso no es real. Entonces, de alguna manera, cuando estamos atrapados en estos desafíos colectivos y personales, por ejemplo, hay personas que están diciendo, quiero un cambio profesional, es que no quiero seguir así, está sintiendo molestia, agobio, pero tampoco puede soltar drásticamente lo que está haciendo sin tener como las claves en los cambios se llaman transición, hacer una buena transición, aunque sea difícil, pero hay que hacer una transición. Si tú no haces la transición y te mandas al cambio, pues eso termina en algo caótico, sin sentido. Y si detienes la transición por miedo a soltar, pues te vas a hundir, te vas a quedar apegado a lo que se está hundiendo. Necesitamos abrir más el corazón, unir desde el corazón todos los seres humanos, no importa la ideología, le late el corazón. El campo electromagnético del corazón es mucho más grande que el del cerebro. No estoy diciendo que no haya que pensar, que no nos polaricemos pensando, creyendo que yo tengo la solución. No la tengo ni para mi propia vida, voy a pretender que la tengo para una sociedad y necesito hablar y escuchar a los otros, a los que opinan distinto, porque la clave de las relaciones humanas es el diálogo para poder llegar a acuerdos. Y un acuerdo no, un diálogo significa que puedo expresar y necesito escuchar y puedo ser escuchado y también necesito
oír la expresión del otro, así no tengamos puntos de vista similares. Pero si estamos en una situación, necesitamos llegar a un acuerdo. Y un acuerdo no es que el otro va a hacer lo que yo quiero o que el otro me imponga. Acordar significa unos mínimos comunes denominadores. Pero si yo pretendo imponer mi criterio, pues sigue la gigantomaquia, siguen los titanes luchando y sigue la división como se ha dicho siempre desde hace muchos miles de años, que la guerra nace en la mente y en el corazón. Y necesitamos salir de ese bucle. Sí, em, ¿quieres ser feliz o tener la razón? Mm, claro. Es como, yo creo que la razón no existe, la verdad absoluta no existe. Y hemos estado embebidos como humanidad en que un grupo poblacional encuentra una solución a sus retos de vida y lo considera como una verdad absoluta, cuando lo único que muestra es una verdad parcializada de un proceso, de un momento del tiempo. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, pelear por una razón, dividir las familias por una razón, Mm. es absurdo. Matar por una razón. A ver, ¿con qué derecho pretendo anular a otro ser humano simplemente porque piensa distinto? Cuando miro un árbol, Deshumanizarlo. deshumaniza. Cuando miro un árbol, ahí está la raíz, que puede que no sea agradable. Está el tronco con sus cascaritas y la parte que se cae. Puede tener espinas, puede tener ramas, frutos, flores, hojas que se caen y otras que nacen. Decir que lo máximo del árbol es la flor o el fruto es desconocer que todos los demás elementos tienen la misma validez, porque sin ellos no existiría la flor o el fruto. Entonces todos son válidos, todos hacen parte, ocupan un lugar en ese plan de la creación, tienen una función, y es necesario reconocer esa función de lo que cada uno puede ejercer, pero ninguno puede pretender que su función excluya a los demás y los anula, porque ahí empieza la división dentro de la conciencia humana. Entonces eso que llamamos el bien y el mal, algunos interpretan que la expulsión del paraíso en en el símbolo cristiano de Adán y Eva, que fueron expulsados del paraíso cuando comieron del árbol del bien y del mal, cuando caímos en juzgar, esto es bueno, esto es malo, nos separamos, entramos en conflicto con la totalidad, en lugar de entender que somos multidiversos y que todo existe y existe porque tiene un sentido. Estamos en un momento que es retador a nivel, no es sino mirar el planeta, cómo está. Podemos decir, antes, hace unos pocos años atrás, decíamos, me voy de este país porque eso allá en otro lugar, en este momento por donde te vayas da igual. El mejor sitio donde estás parado es el que te corresponde estar. Y ahí es donde necesitas estar. No necesitas salir corriendo para ningún lado, a menos que sea terriblemente dramático y la vida te esté empujando a salir. Pero el mejor sitio es donde tú te encuentras. Por algo estás ahí parado, para poder encontrar desde ahí La conexión está primero con nosotros, con reconocer que eso que vemos afuera es una creación de nuestro mundo interior. Cuando nos veamos tomando partido por algo, no nos juzguemos, tomemos conciencia de que estamos optando por ver un pétalo, no estamos viendo la totalidad. Que nos gusta, está bien, eso no tiene nada de malo, pero hay otros que están viendo otros pétalos y se identifican más con otras partes, incluso no del pétalo de la rosa, sino con las espinas, con la raíz. Y necesitamos reconocer en la totalidad, la integralidad y el respeto por el derecho que tiene cada parte a hacer. En nuestra vida personal también es así. Hay partes que necesitamos no verlas como que una parte está en conflicto con otra. Es cómo permitimos un diálogo en esas, y ya no estoy hablando hacia afuera, hacia los otros seres vivientes, sino con nosotros mismos, con nuestras partes. Porque nosotros a veces cuando estamos tan entretenidos en el mundo exterior, no vemos que estamos en una guerra interna con nosotros mismos. Estoy que me separo, pero no me separo. Estoy que cambio de empleo, pero no cambio de empleo. Yo no quiero vivir aquí, pero vivo acá. Tengo un cuerpo, pero no me gusta este cuerpo. Pues ahí está. No está tan afuera. Está. La sumatoria de esos conflictos es lo que vemos afuera. Ahí estás tocando uno de los temas más álgidos
de esta polarización Júpiter-Saturno. Saturno tiene que ver con el destino, con los límites. Y estamos acostumbrados como personas occidentales a creer que nosotros somos dueños de nuestro destino, que tomamos todas las decisiones del mundo, que hacemos de nuestra vida lo que se nos dé la gana. Sí. Y entonces, como hacemos de nuestra vida lo que se nos dé la gana, resulta que con el tiempo llegamos a tener una vida caótica y sentimos que todas las decisiones que tomamos fueron erradas. Entonces somos los culpables de tener este destino absurdo y demás, ¿sí? ¿Cómo es de importante darle la capacidad al destino de encontrarlo como un actor fundamental en nuestra propia vida? Como un actor que existe, que tiene vida propia, que tenemos que respetar, que además de todo se puede convertir en una pareja, y una pareja en donde nos podemos enamorar del destino y el destino de nosotros y volvernos aliados, en lugar de estar compitiendo constantemente por quién tiene el poder, si mi pequeña voluntad de ombligo egoica o el destino que se despliega ante mí. Y cuando logro entender que el destino es pieza fundamental en mi desarrollo como ser humano, empiezo a entregarme muchas veces a sus designios, y sus designios muchas veces me van a ir llevando a mundos inimaginables para posteriormente yo decirle a mi destino: vente, también te enseño esta parte de mi vida que quiero que conozcas. Y destino y yo podemos hacer una danza cósmica, pero estamos tan acostumbrados acá en Occidente a creer que somos dueños de nuestros destinos para después sentirnos totalmente insatisfechos y dolidos porque no vivimos el tal destino que nos habíamos imaginado que merecíamos, cuando en realidad si más bien entregamos nuestra vida humildemente al destino y decimos: yo no me imaginé nunca estar trabajando en lo que trabajo como ingeniero de sistemas, o yo nunca me imaginé volverme psicólogo después de haber sido ingeniero, o nunca me imaginé que este accidente o que este diagnóstico llevaran mi vida a estos ámbitos que en la vida me imaginé. Pero cuando yo abrazo mi destino, abrazo esa relación, abrazo esos padres absurdos que tuve, esos padres abusivos, esas situaciones de abandono o lo que haya sido, y lo abrazo como parte de mí, como si ese destino fuera alguien a ser amado o algo a ser contenido y tenido en cuenta. En ese mismo instante el destino y yo somos uno. Y cuando logramos hacer eso, nos salimos de esta ruta de insatisfacción constante y absurda que no deja que nosotros le saquemos la mejor de las partes a ese destino. ¿Sí? Entonces, yo creo que precisamente esta cuadratura Júpiter-Saturno también es una gran invitación a reconocer al destino, a reconocer a Saturno, a sus límites, a la familia donde nací, al entorno, al idioma que tengo, a la religión que me heredaron mis ancestros, a la visión de vida, a reconocerla y a entender que gracias a todo ese destino y a ese humus en donde mi planta nació, es que puedo yo generar y ser generador de vida, ser generador de talentos, de virtudes, de lo que soy. Pero si sigo en la negación de que ese marido no es el mío, esa familia no es la mía, esa mamá no es la mía, a mí me cambiaron en el hospital, y sigo en la negación de todo lo que soy, pues nunca voy a reconciliarme, y al no reconciliarme con mi destino, lo único que voy a hacer es una eterna pelea y una eterna insatisfacción con absolutamente todo lo que me pase. Así es, Juan. Esta cuadratura, y la cuadratura es un aspecto marciano, afirmativo, que te invita a entrar en acción, porque si no te incomoda, no te está diciendo que vas a recoger los frutos ya, sino que necesitas intervenir con la voluntad. Pues nos está diciendo, por un lado, que hay que avanzar, por el lado jupiteriano, y por el lado de Júpiter, que hay que recortar, de Saturno, que hay que recortar lo que nos limita. Y tenemos que aceptar eso. Por un lado hay un impulso a crecer y por otro lado hay una necesidad de mirar cómo nos condiciona el pasado y qué no va más en nuestras vidas para poder avanzar. Pero no puedo estar peleando con que lo que no avanza se me acomode. Cuando tú hablas del destino, hay un hacedor del destino, que es el que está aquí en nosotros, que decide. Miremoslo como un laboratorio de vida, ¿no? Estamos experimentando en este campo de conciencia, en este cuerpo, en esta materia, y estamos resolviendo como cuando íbamos a la escuela y nos enseñaban un problema de matemáticas o una tarea para aprender a leer.
pues es igual. Pasamos dificultades. A veces pretendemos que el aprendizaje sea, como dicen por acá, como inflando botellas, como una cosa muy fácil, pero no, tiene retos. Es más, el objetivo ni siquiera es hacerlo bien ni mal, es experimentar, porque si no, ¿cómo desarrollas tu sabiduría si no es experimentando? No es ni bueno ni malo, es reconociendo que hay cosas que vienen de atrás que en este momento hay que recortar. Y hay una necesidad de avanzar, pero hay que tener en cuenta una manera prudente, mesurada de avanzar, porque si yo avanzo y no estoy listo para avanzar, pues armo un desorden, un impulso que se pierde, Por eso muchas propuestas que son bien intencionadas no tienen todavía la madurez o el tiempo o la forma en que se desarrollan y terminan en un fracaso siendo buenas ideas. Entonces, Saturno también nos dice, vuélvete maestro del tiempo. No es que te quedes congelado en el tiempo. Vuélvete maestro del tiempo. Y Júpiter nos inspira a ver algo más grande, una visión ampliada, sin caer en exageraciones que no tienen un buen sentido de valoración con la realidad, o por lo menos con la realidad inmediata. Pues ese es el señor reto que cada uno puede mirar. Con Juan Carlos hemos tomado la decisión de no hablar tanto técnicamente, sino hablar humanamente. No tanto de enseñar, sino de aprender divirtiéndonos. No sé, la letra con sangre no entra, olvídese, no entra y no sirve. Entonces pongámosle amabilidad, incluso a los retos de la vida. Pongámosle un poquito de amabilidad, no, tampoco verlo como que es la vida y la muerte, porque eso nos lleva a una guerra en nuestro interior y a la guerra con los demás, pretendiendo que anulando a los otros yo ya respiro, ¿no? Si tú anulas al otro, eso genera una consecuencia. La tercera ley de Newton, de acción-reacción, toda fuerza de acción genera una fuerza de reacción en el sentido contrario, la ley del karma. Coge una pelota y tírala con toda la fuerza contra una pared, pues se va a volver. Entonces, está bien pensar si lo que yo planteo, lo que yo hago, por ejemplo, me doy cuenta si genera un bien en el mundo físico o si hago daño o con la palabra, si estoy haciendo daño o estoy generando bien. Yo puedo defender mis puntos de vista y disentir, pero lo puedo hacer con respeto por el otro porque el otro no opina como yo opino, pero no necesariamente es malo porque no opina como yo opino. Simplemente está parado desde otro lugar observando lo mismo y desde ese lugar lo ve así. ¿Tiene la verdad absoluta? No, yo tampoco. Yo tampoco la tengo. Desde donde yo lo veo de tal manera, pero no es el único ángulo desde el cual se ve, se observa algo. Entonces, preguntémonos, ¿esto que estoy haciendo es benigno conmigo, benigno con los demás? Mm. En el mundo físico, emocional, mental, Y espiritual. Se han sí, llamado guerras santas. Imagínate ese absurdo. Es que hay guerras santas. ¿Cuál? Ninguna guerra santa. no, y hay un término que yo quisiera amplificar aquí, Martín, y es la deshumanización de de las situaciones. ¿Sí? Fíjate que eso es lo que utilizan precisamente los grandes dictadores, los que han utilizado en el tiempo. eh, lo tenemos clarísimo con Hitler deshumanizando a los judíos, diciendo no son seres humanos. ¿Sí? Es algo que necesitamos erradicar, o ninguna otra raza que la aria tampoco pueden llegar a ser seres humanos, que son absurdos. Fíjate cómo, no sé, en este momento estamos repitiendo una serie de esquemas como si se nos hubiera olvidado la historia, ¿no? Estamos repitiendo una serie de esquemas en donde los migrantes entonces no tienen derecho, no son humanos, son ladrones. De una vez los tratan, son ladrones, son matones, son lo peor. Tenemos que erradicarlos. Yo digo, o sea, ese discurso ya otro dictador lo ha acogido y lo utilizó y hizo, o sea, lo mismo cuando escuchamos también con los atentados que pasaron a Israel, no son humanos. Yo escuchaba a Netanyahu diciendo exactamente las palabras que usaron para los judíos con los palestinos. O sea, es increíble cómo la historia se sigue repitiendo en espejos, ¿sí? Yo no, con esto no estoy tomando partido por un bando u otro, no, lo que quisiera mencionar con esto que estoy hablando en este instante es que ojalá cuando nosotros veamos una noticia impactante, no deshumanicemos el otro bando,
¿sí? Es decir, si nosotros somos de izquierda, ojalá no deshumanicemos la derecha. Si somos de derecha, no deshumanicemos la izquierda. Todos somos seres humanos. El gran problema es que deshumanizamos la otra zona. Creemos que no merecen la humanidad. Como no merecen la humanidad, entonces nos da permiso de cometer crímenes en torno a ello. ¿Sí? O sea, ese es el mensaje que yo quisiera dejar con esta titanomaquia. Ojalá que no deshumanicemos las partes. Todos merecemos el debido respeto, porque ahí es donde está el problema. Cuando deshumanizamos afuera una parte de la sociedad, estamos deshumanizándonos internamente una parte de nosotros mismos porque creemos que no merece esta parte, estos sentimientos, estas emociones, esta visión de vida, no merece por estar sosteniendo el deber ser, el status quo, y entonces deshumanizo una parte de mí mismo. O sea, pasémonos ya de lo externo, del macrocosmos externos al microcosmos, de cómo externamente estamos juzgando, internamente también juzgamos parte de nosotros mismos. Algo que es bueno tener en cuenta es que no todo es político, es arte, es sensible, es humano, es espiritual. No nos podemos polarizar. Es como pretender que la vida de un ser humano es trabajar, 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 dedicarse a la casa 6 y dónde quedan las otras 11 casas restantes. Entonces, polarizarnos en algún nivel de la existencia representa una fractura en nuestra conciencia, representa una desconexión con la sabiduría de la vida. Reconocer que somos una integridad, una totalidad. Por eso los juicios políticos generan tanto odio, que nos polarizamos y no vemos al ser humano, no vemos su historia, no vemos que también tiene razón desde donde lo está viendo y viviendo. Alguien decía que si escuchábamos la historia de ese que llamábamos enemigo, tal vez ya no lo consideraríamos un enemigo. ¿Por qué llegó a eso? ¿Qué le pasó que lo llevó a tener esa forma que no nos parece? Entonces necesitamos es recordar que somos una humanidad, una, multidiversa. Menos mal el universo no es como piensa Martín Ochoa, que no sería un universo, sería una cosa obsoleta. Pues para eso estamos acá. Seguramente estamos aprendiendo a convivir, a compartir, a desarrollar el amor. Se nos dice que estamos aprendiendo a amar y si no somos compasivos, solamente porque creemos que hoy tenemos la razón y el día de mañana los que atacamos van a decir que ellos tienen la razón. Esto es un ping-pong. En alguna parte Cristo decía, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y otra parte donde decía, esas enseñanzas tan simples son tan profundas. Otra parte donde nos dijo, siembra vientos y cosecharás tempestades. Y si estamos sembrando tempestades, ¿qué esperamos recoger? Pero también es en el otro sentido, podemos sembrar bondad. Traigo aquí a colación una enseñanza del maestro Zen, ese sí el maestro Zen, Thich Nhat Hanh, o Tai, como le decían sus discípulos. Él decía, si la naturaleza del sufrimiento es la impermanencia, o sea, se va a acabar, podemos trabajar para eliminar el sufrimiento. Y si la naturaleza de la felicidad también es la impermanencia, es decir, los eventos de felicidad también se acaban, pues podemos trabajar para cultivarlo. Entonces, si un ser humano para esta época, para estos tiempos, si necesitas una postura ante el mundo, esa podría ser una postura sabia, dedicarnos a eliminar el sufrimiento que he generado y que me he generado, porque es posible eliminarlo, pero también dedicarme a cultivar, como cultivar un jardín o sembrar frutas, cultivar eventos que generen felicidad para mí y para los otros, porque son impermanentes. Necesitamos ir liberándonos del sufrimiento, procesándolo, quitando las causas del sufrimiento en todo sentido, personal y colectivo, y también cultivar eventos de felicidad. Entonces yo invito a Juan Carlos, veámonos, nos contamos un chiste, nos reímos. Si nos da felicidad, maravilloso, porque no puede ser, la vida no es ni felicidad ni sufrimiento, la vida va. Y la idea es surfear, aprender a pasar los eventos agradables como en el rosario, los gloriosos, los gozosos, los dolorosos. Todos pasamos por esos eventos. No nos quedamos atrapados en ellos.
Estaba pensando en un comentario que te hicieron acá por el chat, Miguel Ángel, que dice, con esta cuadratura yo he estado en crisis, llorando por lo que he perdido. He perdido tantas cosas, no puedo recuperarlas. Y a veces quiero hacer mi vida como antes de haberlas perdido. Esto es interesantísimo porque eso está mostrando precisamente esa titanomaquia, ¿sí? Ujú. ¿Por qué razón? Porque fíjate cómo cuando nuestra conciencia está centrada en el ego es impermanente. Todo lo que nace tiene fecha de caducidad. Todo lo que nace muere. Todo, absolutamente todo, ¿sí? Todo lo que es nuevo hoy, mañana es viejo. Mañana se pierde, se echa a perder, ¿sí? Cuando logramos entender que la conciencia es algo que está más bien en la trascendencia, en lo que trasciende, podemos entender que esos recursos que tuvimos en una época como la infancia se perdió, se fue, pero me dejó una constitución interna, un niño interno, que posteriormente esa adolescencia se fue, se perdió, que ese amor que tuvimos o que esos hijos que llenaban nuestra casa con alegría se fueron, ya no están, o que la juventud que teníamos rozagante ya se fue, o que la salud con un diagnóstico que acaba de llegarnos se fue y se perdió. Y si nuestra conciencia está radicada en esa impermanencia, el dolor, la depresión y la tristeza no va a dejar que veamos las posibilidades que se están abriendo con que la infancia se haya perdido para que empecemos a abrir el mundo con el ímpetu del adolescente. Y no podemos observar que el adolescente se perdió en el tiempo para que el adulto responsable de su vida arme y estructure y deje huella en el mundo con su virtud y con su talento, y no simplemente nos quedamos en el dolor de lo que se perdió. Si podemos empezar a ver la vida desde lo trascendente y no desde lo egoico, estamos viendo el guión en su totalidad y no una hoja de libro solamente que la hoja del libro se rasgó y se perdió, sino que si yo puedo encontrar que ese amor que ayer se fue, que me dejó cultivado tantos momentos, tantos espacios, que me dejó ver aquellas cosas de las que soy capaz de abrir y que al ya no estar, la mejor forma que tengo de rendir tributo a ese duelo es haciendo aquellas cosas que me dejó enraizadas en el corazón, bien sea que haya muerto en cuerpo o que simplemente se haya cortado la relación. No es momento para quedarse uno simplemente llorando desde la impermanencia del ego, en que ya no puedo volver a patinar como patinaba con ella, o ya no puedo volver a cine como iba con ella, o tomarme ese vino que me tomaba con ella, sino que descubrí que gracias a ella me gusta el cine. ¿Y cómo voy a llamar de pronto a Martín a decirle, camine, vamos a cine, Martín? O camine, vamos a hacer tal cosa porque me dejó esos regalos. Y ahí es el honor que le hago a mi pasado. Entonces, desde ese sentido, transformar la conciencia al ego, del ego, a la impermanencia, del ego impermanente, a la trascendencia de poder ver el guión que ejecutó con tanto esmero nuestro self y que nosotros desde el ego estamos reduciendo a simples páginas zurdas, que tenemos que ver el libro, el contexto de donde se ejercen las cosas. Y para eso nos ayuda esta cuadratura, para poder tener evidencia de algo más trascendente. No es gratis que Júpiter sea regente de Piscis y de Sagitario. Los dos signos que tienen que ver con la conexión con un misterio, con algo que trasciende, que no está solamente en el ego. Juan Carlos, muy bellas tus palabras, así es, hombre. Y ojalá tengamos a Júpiter y a Saturno en otra dimensión, que son los dos grandes sabios. Saturno el maestro de la experiencia del tiempo y Júpiter el maestro de la benevolencia. En algunas escuelas esotéricas que utilizan rituales hay dos columnas, una la del rigor Saturno, la ley, y otra la de la benevolencia. Entonces se requiere usar las dos cosas. Se requiere, no se trata aquí de, si yo pretendo que mi postura filosófica, espiritual, política, es la única, ya estoy en guerra conmigo y con los demás. Y eso no es compromiso, eso es fanatismo.
Por eso Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela llegaron a un punto donde dijeron, no somos enemigos, necesitamos hablar, tenemos diferencias, sí, pero podemos acordar. Y cuando estamos fanatizados, como nuestro ego es tan débil, estamos fanatizados de una idea, necesitamos agarrarnos de algo afuera para sentir que existimos, tenemos que destruir al otro para confirmar que yo vivo, yo soy válido. Cuando eso está trascendido, yo no necesito imponer nada. Es más, puedo tener la razón y el tiempo me la puede dar, pero si en el momento no se puede, pues lo debo aceptar, no se puede, porque la mayoría, la conciencia colectiva de ese momento está eligiendo lo que necesita para vivir, no lo que a mí me parece, aunque tenga razón que debe ocurrir. ¿Por qué? Porque todavía no están las circunstancias y se requiere un proceso. Hay que respetar el proceso. No podemos forzar los procesos. Yo no puedo bajar la olla porque tengo hambre antes de tiempo, porque me queda mal preparada la sopa, Crudo. me sabe mal y me hace daño. Entonces, todo tiene, Saturno nos enseña que el tiempo tiene una razón y Júpiter también nos enseña que podemos disfrutar de ese proceso. Es hacer un balance. Cada uno de nosotros está siendo invitado a este reto de este momento de crear ese balance para tener una vida más armónica, más fluida, menos compleja, más amable. Y me quedé pensando también un poco en este mensaje de Miguel Ángel, mm, que también es tan valioso llegar a ese punto oscuro de duelo y de llorar como, no sé, yo pensaba también en tu accidente, ¿no, Martín? Llorar en ese momento en donde, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué horas me violó el destino? ¿Qué horas, a qué horas me llevó el diablo? O sea, eh, sí, no sé, también con un duelo, con una relación. ¿Qué hora se fue? ¿A qué hora se fueron mis hijos? O sea, ¿a qué horas me quedé solo? ¿Sí? Y en ese momento llegar como a esa cruda realidad en donde lágrimas del alma salen profundas, donde lloro toda esa pérdida y donde también después de haber llorado toda esa pérdida y de haberme escuchado y de haberme sentido la víctima de todo este proceso, me sacudo, carajo, ¿sí? Y digo, ok, ya se cerró un ciclo, se cerró un tema, pero por supuesto, ese es, como lo estaban mencionando, es un proceso y no podemos pasar de la noche oscura del alma al amanecer sin haber vivido ese proceso de nigredo, de, de ir perdiendo poder del ego, de ir perdiendo, de ir despidiéndonos de cada una de las cosas para que finalmente hagamos el renacimiento. Eso no se puede de un día a otro decir, ah, listo, ya entendí cómo es esta jugada, entonces ya me paso al otro lado. Qué pena, pero el proceso hay que ser vivido. O Martín, cuando tú te accidentaste y te inflamaste y te todo, ¿no tuviste que esperar un proceso de desinflamación? De Total. que Todavía aún estoy en estás eso. en eso, ¿sí? Que aún estás. Y ¿Sí? hay consecuencias y tal vez los procesos toman tiempo porque es la forma de tomar conciencia de los eventos, de volverlo historia viva. El ego quiere salir rápido y si sale rápido no tiene en cuenta el aprendizaje. Entonces, al tiempo hay que darle tiempo. El tiempo es un aliado que tenemos. No se puede violentar, adelantar. Simplemente hay que respetar a Saturno para que produzca un buen Júpiter, una buena solidez para poder crecer. Pues queridos amigos, amigas, este es un encuentro con Juan Carlos, con ustedes, para que podamos entre todos atravesar este momento, surfear. La idea de la clave de esto es surfear. Si hay que llorar, se llora. Si hay alegría, se vive la alegría. Hay que movernos por entre estas olas de la vida y fluir, porque todo pasará. Nada se queda en el mismo punto. Y nosotros sí estamos con nuestra conciencia permanentemente atravesando los eventos y las circunstancias y cada vez nos descubrimos más a nosotros mismos, no está afuera, está adentro. Y recuerda que siempre amanece. O sea, siempre. Todas las noches anochece. Pero también, por más dura, ruda y negra que sea la noche, siempre amanece.
seguro. Y si necesitamos tiempo, no hay que forzar las cosas, dale tiempo. Alguna vez para resucitar una rosa, le eché mucha agua y le empecé a echar agua y lo que hice fue que la acabé de matar por... murió. Entonces, no se trata de violentar, se trata de respetar el ritmo. No por hacer más va a quedar mejor y más rápido. Puede ser violento eso. Hay que hacer lo que sí corresponde en el instante, lo que es, lo que la vida te invita, te convoca. Hay que hacerlo. Si pretendes forzarlo, lo violentas y te violentas. Preciosa charla. Gracias, Martín. Bueno, Juanca, un abrazo de corazón para ti y para todas las personas que en este momento nos acompañan y Al que dicen la Rosa no sabía surfear. La ahogó. claro, entonces eso nos pasa muchas veces por pretender ser muy, creernos a jugar a ser Dios y que tenemos el conocimiento. No, nosotros escasamente nos estamos dando cuenta de los 2 metros que ocupamos alrededor y eso no es que me caí, ni eso, hermano. Entonces vamos caminando entre todos y apoyándonos, dándonos la mano, levantándonos, dándonos ánimo. Gracias por no irte, Martín. Sí, hermano, y ustedes gracias por estar aquí. Por eso también estoy acá, seguramente. Bueno, abrazos. Un abrazo.